Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este 14 de marzo de 2025. Este mediodía salió de la cárcel de Ambato Mayra Salazar, una de las principales implicadas en la red de corrupción judicial. Hola, Steffi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. También lo hicieron otros dos delatores de este caso. Los tres cumplieron sus sentencias abreviadas de 1 año, 3 meses de prisión. Paul Romero sigue el tema. El ejército movilizó aproximadamente 50 uniformados y una tanqueta blindada a la cárcel de Ambato para la seguridad y protección de Mayra Salazar, sentenciada en el caso Metástasis, que este viernes recuperó la libertad tras haber cumplido una condena reducida de 15 meses de prisión. Abandonó el recinto penitenciario a las 12 horas con 25 minutos. Para salir de prisión, ella pagó $5.520 de multa y $11.040 de reparación integral que hacen parte de la sentencia. Lo hizo en 3 depósitos a la cuenta del Banco Central. Ella hace parte del programa de víctimas y testigos de la Fiscalía y por lo tanto su seguridad está bajo responsabilidad militar y policial. Su abogado Leonardo Toledo ha dicho que irá al aeropuerto de Quito y prevé salir inmediatamente del país porque su vida corre peligro. En las últimas horas, 2 delatores del caso Metástasis también salieron de la cárcel. Alex Palacios, asesor del expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, y Elibe Angulo, alias Estimado o Larry, mano derecha del narcotraficante asesinado Leandro Norero, quien salió esta madrugada de la cárcel 4 de Quito. Ellos cumplieron los 15 meses de prisión y obtuvieron sentencias reducidas porque cooperaron con la Fiscalía y aceptaron su culpa. Mayra Salazar, Elibe Angulo y Alex Palacios rindieron testimonios clave en el caso Metástasis que sirvieron para abrir otros casos de corrupción judicial y crimen organizado. Los tres contaron en detalle las tramas del narcotraficante Leandro Norero, de la Corte de Guayas, la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura. Jacqueline Rodas con el informe. 3 delatores del caso Metástasis cumplen hoy su pena reducida. Mayra Salazar, Elibe Angulo y Alex Palacios. Su historia empezó la noche del 13 de diciembre de 2023 y la madrugada del siguiente día, cuando estalló el caso Metástasis con 75 allanamientos a escala nacional y 31 detenidos. Los 3 decidieron hablar y su testimonio permitió descubrir la trama que lideró el narcotraficante Leandro Norero y abrir otros casos de corrupción judicial como Purga, Plaga y Pantalla. Mayra Salazar se convirtió en protagonista. Hasta antes de su detención, trabajaba como relacionadora pública en la Corte de Guayas. Entregó la clave de su celular y ayudó a la Fiscalía a identificar los alias de los chats de Norero y su relación con el ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga o el administrador de los bienes del narcotraficante Javier Jordán, ambos prófugos. Delató al ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes, ahora sentenciado a 13 años de prisión, a un grupo de jueces de Guayas, incluida la presidenta de la Corte Provincial Fabiola Gallardo, y al cuerpo de ingenieros del Ejército. Por su confesión, puso su vida en riesgo y tuvo 9 atentados en la cárcel, según denunció su abogado. Su cooperación con la Fiscalía fue eficaz y aceptó el delito. Por eso Mayra Salazar obtuvo una pena reducida de 15 meses de prisión que cumple hoy. Elibe Angulo, alias Estimado, era la mano derecha del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Él rindió testimonio anticipado y contó que Ronnie Aliaga era el operador político de su jefe en la asamblea. Angulo fue el nexo de Norero con Agustín Intriago, alcalde de Manta, que fue asesinado. Contó que pagó a 3 jueces de la Corte Nacional para ayudar a Intriago. También al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Alex Palacios, hombre de confianza de Terán, confesó que recibió $10.000 en efectivo y los entregó a su jefe en la Corte Nacional, cuando Wilman Terán era juez. El dinero lo envió Norero para que demore la notificación de un fallo del hermano del narcotraficante.
Palacios también entregó información sobre el plan de la Judicatura para destituir a la fiscal Diana Salazar y contó cómo Terán redactó y entregó el fallo para liberar a Jorge Glass. Angulo y Palacios también fueron sentenciados a 15 meses de prisión. Los tres están en el sistema de protección de la Fiscalía. Liga Azul. Salieron trasquilados. El ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana, Eduardo Franco Lor, llegó a Guayaquil después de haber sido inadmitido en los Estados Unidos. Sin embargo, Franco Lor, quien debe acudir mañana a una audiencia de formulación de cargos, no se quedará en Ecuador. Eduardo Franco Lor llegó a Guayaquil. Salió por la puerta de arribos internacionales y se encaminó directamente hacia la puerta de salida internacional. Todo en menos de 5 minutos y con un accidentado recorrido de por medio. Al exconsejero lo esperaban en el aeropuerto no solo su hijo y los periodistas, sino también un grupo de personas que lo insultó a gritos durante todo el recorrido. ¡Qué vergüenza, no! Franco Lor intentó hablar con la prensa, dar alguna explicación. Voy a hablar. Pero más allá. A ver. No hay declaraciones ahora, vamos acá. Tengo el check-in, vamos acá, ya está. ¡Vamos, Pillo, vamos! Pero su hijo, Luis Eduardo Franco, también abogado, no se lo permitió. Yo voy a estar en la audiencia vía telemática. No hay declaraciones, Doctor, yo no sabía que había la audiencia. ¿Pero usted está notificado? No hay declaraciones. Doctora, ¿hacia dónde viajaría, doctor? Debe declarar. ¿Qué país? Y no solo que le prohibió al padre dar declaraciones, sino que hasta tiró al piso el equipo de uno de los periodistas para evitar que siguiera con la grabación. Eduardo Franco Lor debe afrontar mañana, sábado 15, una audiencia de formulación de cargos en un proceso por supuesta asociación ilícita. La Fiscalía lo vincula a él y a otros exconsejeros correístas del Consejo de Participación Ciudadana en un caso de usurpación y simulación de funciones, por haber intentado desconocer el nombramiento de Roberto Romero como superintendente de bancos. Yo viajé a Estados Unidos por vacaciones. Entremos, tengo la orden de entrada. Papá, entremos, que tengo la policía, por favor. Eduardo Franco llegó finalmente hasta la puerta de salidas internacionales, pero no pudo salir del país. Su intención era tomar un vuelo hacia Colombia, pero un grupo de policías, junto con personal de la Cancillería, llegó hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo para detenerlo. En su cuenta de X, el hijo de Franco Lor explicó que el fiscal general subrogante Wilson Toainga ha ordenado la detención con fines investigativos de su padre. Lo quiere movilizar a Quito, agregó, siendo su residencia en Guayaquil. Pero hasta esta hora lo que está confirmado es que Franco Lor no pudo salir del país, que está a órdenes de la policía, aunque oficialmente no se ha dicho en qué ciudad lo tienen. Fuentes confiables dijeron a Ecuavisa que la retención de Eduardo Franco se da para garantizar su presencia en la audiencia prevista para mañana. Y el caso Ligados, que hace alusión a los vocales correístas del Consejo de Participación Ciudadana, inició en enero pasado cuando decidieron posesionar a Raúl González como superintendente de bancos pese a una sentencia de la Corte Constitucional. Fabiola Santana con los detalles. El caso bautizado Ligados por la Fiscalía se originó hace 51 días, cuando los consejeros de la Liga Azul y Nicole Bonifaz conformaron una nueva mayoría en el Consejo de Participación y designaron a Raúl González como superintendente de bancos. González había sido seleccionado en julio de 2022 de una terna enviada por el entonces presidente Guillermo Lasso. No logró asumir funciones, pues la jueza de San Borondón, Larisa Ibarra, declaró nulo el concurso y González acudió ante la Corte Constitucional. El Consejo de Participación inició por su lado otro concurso y designó el 4 de diciembre a Roberto Romero para el mismo cargo. 2 semanas después, la Corte Constitucional acogió la acción extraordinaria de protección de González y anuló la decisión de la jueza de San Borondón, pero no ordenó su posesión. No obstante, el 22 de enero, la nueva mayoría del Consejo de Participación lo ratificó como superintendente de bancos y difirió la posesión de Romero para 2027.
Para aprobar esa decisión, la Liga Azul conformó una nueva mayoría con miembros del correísmo, con Augusto Verduga, Yadira Saltos, el recién posesionado Eduardo Franco Lor y el apoyo de Nicole Bonifaz. Ellos fueron denunciados por Roberto Romero y 2 días después la Fiscalía y la Policía allanaron el Consejo de Participación. En medio de forcejeos incautaron 2 celulares de Augusto Verduga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La investigación inició por usurpación de funciones e incumplimiento de orden de autoridad competente, pero el miércoles la Fiscalía dijo que les formulará cargos por asociación ilícita. Ese día, los asambleístas de ADN denunciaron por el mismo caso a los correístas Andrés Arauz y Virgilio Hernández. Este último informó que se les notificó sobre la unificación de los casos. La investigación previa terminará este sábado, día en que se tiene previsto el procesamiento penal de los exconsejeros de la Liga Azul y de Nicole Bonifaz, que está en funciones. Los radares instalados en el país están inhabilitados y no pueden generar multas por exceso de velocidad hasta que los municipios presenten certificados de calibración. Las sanciones emitidas por estos dispositivos desde el 21 de febrero no son válidas y podrán ser impugnadas, como lo detalla ahora Adriana Bermejo. Ninguno de los radares que funcionan en el país pueden multar a los conductores que manejen a exceso de velocidad hasta que obtengan una certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. La resolución de la Agencia Nacional de Tránsito fue publicada el 21 de febrero. La ANT dijo a Televistazo que hasta el momento ningún municipio ha presentado esos certificados y por lo tanto las multas emitidas a partir del 21 de febrero por cualquier radar fijo o móvil no son válidas y pueden ser impugnadas. Los conductores que han sido notificados con sanciones por exceso de velocidad pueden denunciarlo enviando una foto de la multa al correo electrónico radares@ant.gov.es. A medida que se presenten los certificados de calibración de los dispositivos, la Agencia Nacional de Tránsito publicará en su página web los autorizados a funcionar. Los certificados de calibración pueden ser emitidos por el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, o por laboratorios autorizados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Antes se permitía que las mismas empresas que los vendían entreguen esas licencias que servían para obtener la homologación y autorización de la ANT. Una vez que esté operativo el dispositivo, se deberá realizar al menos una calibración al año para que las multas que genere sean válidas. Los estragos aumentan. Petroecuador suspendió el bombeo por el oleoducto transecuatoriano debido a que un deslizamiento provocó la rotura de la tubería. Hasta el momento no se ha logrado cuantificar los barriles derramados. Elena Velasco se desplazó hasta Quinindé, la zona del derrame. Eran cerca de las 18 horas del jueves cuando una rotura en la tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE ocasionó un derrame de crudo en el sector El Vergel de la parroquia Cube en el cantón Quinindé. Petroecuador atribuye la rotura a un deslizamiento provocado por las lluvias. El bombeo de crudo en el oleoducto transecuatoriano está detenido. En el lugar del derrame, al menos 3 hectáreas de cacao fueron afectadas por la sustancia aceitosa. Hectáreas de cacao que tengo que ya estaban a punto de cosecha, ya se ha terminado, se ha acabado, no se puede cosechar. El petróleo alcanzó a los esteros Achiote, Caple y al río Viche, que desembocan en el río Esmeraldas, por lo que en la cabecera provincial, la empresa de agua potable anunció la reducción de la producción para evitar el ingreso de crudo a la planta potabilizadora. Las comunidades aledañas a la zona del derrame usan el agua para sus actividades domésticas, para la ganadería y la agricultura. Eso nos afecta a nosotros porque el agua que utilizamos todos los días para bañarnos, para tomar, así. Y entonces el olor también afecta bastante. Y de aquí para abajo nosotros consumimos el agua. El agua la consumimos, pero en este momento no podemos consumir nada porque está completamente perdido. Petroecuador informó que activó un plan de contingencia e instalaron al menos 4 puntos de contención, colocación de barreras y recuperación manual del crudo. 56 personas, 7 excavadoras y 15 tanqueros trabajan en el tema. Desde el día de ayer se activó Petroecuador con sus funcionarios. Como ustedes pueden observar, ellos ya están haciendo las maniobras de contención con los skimmers. Esto lo que hace es que el crudo
no siga avanzando y la mancha de petróleo no se siga extendiendo sobre el río. La estatal petrolera no ha cuantificado cuántos barriles derramaron. Un torrencial aguacero anegó 10 viviendas del sur de San Gabriel, esto es en el cantón Montúfar de Carchi. Una capa de lodo y agua ingresó a las casas e inundó las calles. 3 horas tomó las tareas de limpieza durante la noche. El COE cantonal se reunió esta mañana para valorar daños y canalizar trabajos en el sistema de alcantarillado colapsado. 1 hora y media de intensa lluvia provocó la inundación de 10 viviendas en la cooperativa Unión Montufareña en el sur de San Gabriel, en el cantón Montúfar de Carchi. El nivel del agua alcanzó 50 centímetros, anegando casas y calles en un radio de 2.000 metros cuadrados debido al colapso del sistema de alcantarillado. Las 15 familias afectadas usaron palas para sacar el lodo de las viviendas y baldes para evacuar el agua. 3 horas tardaron las primeras tareas de limpieza, ayudados por personal del Cuerpo de Bomberos y maquinaria de la municipalidad. Con la luz del día se observó que la calle quedó cubierta de una capa de lodo espesa. Los moradores continúan con la limpieza de sus enseres. Esta mañana se reunió el COE cantonal encabezado por el alcalde Raúl Lucero para evaluar los daños y coordinar con Panavial trabajos en la vía panamericana porque el agua de la lluvia desboga en este sector que resultó afectado. La obra que se hizo en este sector se hizo con una tubería de un diámetro inferior al que sería la capacidad que necesita para las descargas de agua lluvia. Las torrenciales lluvias en este cantón también afectaron a la comunidad de Chiles Alto y El Capulí, donde las calles se convirtieron en ríos que descendieron desde las partes altas. Los creadores de contenido apuntan a nichos de mercado para obtener más reproducciones de ingresos, desde contenido para adultos hasta transmisiones de videojuegos en vivo, que son parte de sus actividades. Diego Puente con el reporte. Los creadores de contenido digital para expandirse buscan nuevas audiencias, se especializan y subespecializan en formatos y temas para captarlas. Hay bloggers, streamers, podcasters, gamers, youtubers, tiktokers. Abordan salud, educación, ejercicios, videojuegos, comida, turismo. Cubren, según una publicación de la Universidad Salesiana, todos los aspectos de la vida. Eli tiene 25 años. Es una gamer de Guayaquil. Cada día dedica 8 horas a trabajar partidas de un videojuego mientras interactúa con sus seguidores en vivo. Pero ¿cuál fue el mal que yo hice? Yo antes trabajaba para un banco, tenía mi trabajo súper estable, o sea, mi sueldo, estaba estudiando y todo. Mientras ya trabajaba en esa empresa, yo ya me estaba dedicando a crear contenido. Llegó un punto en el que ese ingreso fue más alto que en el que yo trabajaba. Sus fans resaltan su carisma. Desde niña, cuando era parte del circo familiar, aprendió a interactuar con el público. Kenneth apunta a otra audiencia. Es streamer IRL. Transmite sus experiencias fuera de casa y se enfoca en contenido de misterio y terror. Porque pues inicié literalmente en un día subiendo un video sin más, subí un video y cuando me desperté al día siguiente el video había agarrado 1 millón de vistas. Entonces yo seguí subiendo videos hasta que el día de hoy, pues bueno, gracias a Dios estoy aquí. Ambos son tiktokers. Es la red social que más ha crecido en el país. Tiene 14,3 millones de cuentas activas. Otros creadores comparten en Facebook, que tiene un alcance de 8,8 millones de cuentas, e Instagram, que tiene 6,9 millones. YouTube alcanza 11,7 millones. Enrique Morales es uno de los creadores de contenido más conocidos. Aparece como Kike Huff, suma 2.200.000 seguidores en las redes y está en el top 5 de los creadores con más audiencia en el país. A sus 25 años tiene 6 empresas, 3 relacionadas con la creación de contenido. Incursionó en el show business y lo mezcla con el humor. Somos personas que estamos generando empleo, estamos trayendo también dinero, divisas de otros países, de las plataformas de pago adentro del país. En Ecuador, según la Universidad Politécnica Salesiana, las opiniones de estos creadores ganan en importancia. Son tomadas en cuenta por el 80% de personas que frecuentan lugares publicitados en redes sociales. El Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria se declara desprotegido por el Estado ecuatoriano. 17 agentes han sido asesinados entre el 2024 y 2025. El último caso se registró este jueves en el atentado con coches bomba en la penitenciaría del Litoral. Los representantes de los guías piden sensibilidad al SNAI
y al presidente Noboa. Los guías carcelarios se declararon la mañana de este viernes en total desprotección. Lo hicieron en Quito 24 horas después del atentado con coches bomba en la penitenciaría del Litoral, en el cual falleció uno de ellos. Según su testimonio, suman 15 guías asesinados en 2024 y 2 en lo que va del 2025. Ellos, que están en primera línea en las cárceles, dicen ser víctimas de amenazas y atentados por parte de los grupos delictivos dentro y fuera de las prisiones. De todas las muertes que se han dado de los compañeros servidores penitenciarios, ¿ustedes han escuchado alguna noticia que hay algún detenido por estas muertes? No, ¿verdad? En el país hay 2.700 guías. Trabajan en 3 turnos de 8 horas. Así, unos 800 guías están distribuidos en 36 cárceles. Un promedio de 22 guías por cárcel. Número insuficiente, dicen ellos, para una tarea de alto peligro que no ha disminuido con la presencia policial y militar. A partir de 2021 hubo muchos diferentes motivos que se fue perdiendo el respeto de los privados de libertad. Fuimos perdiendo los centros de privación de libertad. Ellos trabajan sin chalecos ni armas. La última vez que el SNAI les dio fue hace 5 años. Los guías piden que el gobierno cumpla con el ofrecimiento de depuración de personal y un trato igualitario, que les dé los implementos y el rancho diario que el SNAI eliminó. Las prendas de vestir, por sentido común, al poco tiempo de constante uso, pues se deteriora y se daña y se echa a perder, entonces hay que reemplazarlo. Entonces, para reemplazarlo nosotros tenemos que hacerlos con nuestros propios recursos. Ellos enfrentan igualmente el peligro de contagio de tuberculosis, aunque dijeron que no hay por ahora casos entre ellos. Antes de su rueda de prensa, los guías recibieron una nueva promesa del SNAI: darles en los próximos días uniformes, chalecos, toletes y gas pimienta para que se defiendan. Agente penitenciario hace... Los disturbios provocados en la penitenciaría del Litoral afectan a los habitantes de los sectores cercanos a la zona, como San Francisco II y Unión de Propietarios. Los moradores afirman vivir con miedo cuando se producen balaceras, explosiones o fuga de presos. Lo único que separa a la cooperativa San Francisco de la penitenciaría del Litoral es la vía a Daule. Sus 2.300 moradores conviven con la violencia. Las personas caminan, los carros y las tricimotos circulan. La vida parece normal. Francisco Núñez explica que cada vez que hay un altercado en la cárcel, como la explosión de la madrugada de este jueves, pocos negocios atienden y las casas se mantienen cerradas. Es lógico que uno tiene que tener temor por las cosas que suceden. De pronto se escapan y se meten a las casas. Junto a esta zona se encuentra el barrio Unión de Propietarios. Aquí viven más de 250 familias. Aún se observa a los dueños de al menos 9 locales comerciales reparar los daños que provocó la fuerte detonación, donde los explosivos volaron en un radio de 100 metros. Otros no están atendiendo. Wilson Jiménez vive hace 25 años en este barrio. En su restaurante, la explosión dañó las ventanas, techo y puertas. Señala que tal es la zozobra y tan peligrosa se ha vuelto la zona que está dispuesto a vender la casa donde funciona su negocio para encontrar tranquilidad en otro sitio. Es una cosa horrorosa. Es bonito por los negocios, porque hay que buscar uno para poder comer, pero en realidad no se puede. En esta picantería del mismo barrio cayeron algunas partes del vehículo incinerado, lo que provocó pérdidas por el daño de las puertas y mercadería. Pero ya me levanto y veo, cuando abro la puerta aquí, veo los carros que están prendidos ahí al frente. A 2.5 kilómetros de la penitenciaría está la cooperativa La Germania. Aquí sintieron cómo sus casas vibraron por la explosión. Ahí se vibró la casa todo. ¿Ya? Sí, de ahí ya no pensaba mayor, pensaba que era adentro de la peni, pero no, dice que ha sido afuera. Y en los exteriores de la cárcel regional está la casa de madera de Don Pedro, que quedó destruida parcialmente y a él le cayó en la cabeza un pedazo de madera. Ahora los habitantes se preguntan quién va a costear los gastos por las reparaciones, cuándo verán más resguardo policial en sus sectores y cuándo habrá controles eficientes en la penitenciaría, porque ellos son los principales afectados cuando hay incidentes en el centro carcelario más grande del país.
En medio de tensiones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, los canadienses y mexicanos han decidido rebautizar el café americano. Ahora le llamarán café canadio y café de olla. Se trata de una forma simbólica de protestar contra el nuevo nacionalismo estadounidense que impulsa el presidente Donald Trump. La rebelión cafetera empezó. Canadá y México iniciaron una particular protesta contra la nueva postura nacionalista del presidente estadounidense, Donald Trump. Hace un mes, la compañía Kicking Horse Coffee, radicada en la Columbia Británica, impulsó un movimiento para cambiar el nombre del café americano a café canadiano en todas las cafeterías del país. La idea se regó como pólvora y muchas personas ahora se acercan a los locales para ordenar un café canadiano. Para el país vecino de Estados Unidos es un asunto personal, no solo porque Trump incrementó los aranceles a sus productos, sino además por sus constantes referencias al país como el estado número 51 de Estados Unidos, provocando una ola de rechazo entre la población. Pero la iniciativa cruzó fronteras y llegó hasta México, donde ahora se pide un café de olla. Esta ya era una bebida tradicional en el país. Se trata de grano molido con canela, anís y clavos de olor, endulzado con panela. Se le llama así porque se hace en una olla de barro, que le da un sabor característico. Esta protesta también ocurre en respuesta a la orden de Trump de rebautizar el Golfo de México como Golfo de América. Millones de personas celebran el Holi, una multitudinaria fiesta hindú de los colores. Al son de la música y con comida tradicional, las personas festejan lanzándose unos a otros polvos de colores para marcar así el inicio de la primavera. Millones de personas celebran en las calles hoy el festival Holi, una fiesta hindú que conmemora la llegada de la primavera y en la cual las personas se arrojan agua y polvos de colores mientras se mueven al ritmo de la música. Una de estas fiestas se lleva a cabo en la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de la India. Aquí la gente se viste de blanco y desde enormes tuberías lanzan contra ellos aguas de colores, simbolizando la victoria del bien sobre el mal. Cada año esta festividad inicia en la luna llena del mes hindú del Falguna, que casi siempre cae entre febrero y marzo, y este año lo hizo el 14 del tercer mes. El festival se celebra en la India, en Nepal y en algunas comunidades de origen indio en Estados Unidos y en Europa. El Holi tiene su origen en la mitología hindú y festeja el amor entre el dios Krishna y su consorte Radha, por lo que además representa un momento de renacimiento y rejuvenecimiento. La luna de sangre pudo verse en toda América la madrugada de este viernes. En Quito, centenares de espectadores disfrutaron de este fenómeno natural en el Observatorio Astronómico. Francisco Arces con más información. La luna se tiñó de un rojo intenso la madrugada de este viernes debido al eclipse total que se vio en toda América. El cielo de Quito se despejó y permitió que unas 300 personas disfrutaran del fenómeno natural desde el observatorio astronómico. El eclipse se produce debido a que la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna e impide que la luz solar la ilumine normalmente. La particularidad de la denominada luna de sangre es que esta no se oscurece totalmente. Una parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y llega hasta ella, provocando que se ilumine de un intenso color rojo. En el Ecuador, el eclipse empezó minutos antes de las 11 de la noche del jueves. Se completó a la 1:30 de la mañana del viernes y finalizó una hora después. Desafiando el intenso frío de la madrugada quiteña y de las previsiones de lluvia y de un cielo cubierto, unos 300 espectadores llegaron al observatorio astronómico. Ahí se colocaron 4 telescopios para que cada uno pudiera observar de cerca el eclipse, que fue visible gracias a que el cielo se despejó. La luna de sangre pudo verse a simple vista, pero en toda América los planetarios y observatorios abrieron sus puertas para que los aficionados a la astronomía disfruten del eclipse con instrumentos especializados. Podía ver todo Full HD y la explicación del guía muy buena. Súper lindo. Y muy impresionante verlo por como
usando como el equipamiento adecuado. Los eclipses lunares son relativamente comunes, pero uno como el de este viernes solo se repetirá en el 2048. Llega gracias al auspicio de... Y hoy inicia una nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Luigi, ¿qué partido se juega esta noche? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Steffi? Hoy Muchugruna enfrenta a Vino Tinto en Riobamba a las 19 horas, pero también se van a jugar otros encuentros. El Nacional enfrenta a Aucas y Delfín será local ante Deportivo Cuenca, en tanto que el partido más importante de la jornada será Emelec contra Liga de Quito. Teo Pozo con la previa. El Nacional enfrentará a Aucas este domingo a las 15:30 con transmisión de Coavisa Sports. El equipo local buscará su primer triunfo en el torneo. Yorkaev Reasco se perfila para ser titular en el ataque. El entrenador Omar Assad ha sido ratificado por la dirigencia, pero sabe que el plantel debe sumar para dejar los últimos lugares. Aucas contará con Brian Montenegro como punta y Michael Carcelén como el líder de la zona ofensiva. El plantel dirigido por Gabriel Pereira empató en las 2 últimas fechas y pretende consolidar el esquema defensivo, ya que ha recibido goles en todos los encuentros del torneo. Delfín y Deportivo Cuenca se enfrentarán mañana a las 19 horas, también con transmisión de Coavisa Sports. El equipo azuayo inició con 2 victorias consecutivas, pero perdió en los 2 compromisos pasados. El entrenador Norberto Araujo realizará cambios. Delfín, que fue goleado ante Liga, buscará mejorar su producción ofensiva. Emelec y Liga se enfrentan el domingo a las 18 horas. El equipo guayaquileño está en el último lugar de la tabla y la dirigencia analizará la continuidad de Jorge Célico después de este encuentro. Liga recupera a José Quintero y Richard Mina para este compromiso. El plantel dirigido por Pablo Sánchez llega como favorito. Alex Arce será titular. Y repasemos cómo se va a jugar esta fecha 5 de la Liga Pro Ecuabet conectada por Extreme. Arranca hoy, viernes 14 de marzo, 19 horas, Muchugruna recibiendo a Vino Tinto del Ecuador en Riobamba. La jornada continuará el sábado a partir de las 14 horas con el duelo entre Libertad y Orense en Loja. 19:30, Universidad Católica recibirá en el Olímpico Atahualpa al Manta Fútbol Club. Y a las 19 horas, transmisión de Coavisa Sports, un gran partido, Delfín contra Deportivo Cuenca. El domingo 16 siguen los partidos, 13 horas, Independiente del Valle frente a Macará. A las 15:30 por la pantalla de Coavisa Sports, el Nacional contra Sociedad Deportiva Aucas, uno de los duelos tradicionales de nuestro país. Y a las 18 horas se enfrentarán Emelec contra Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Estadio Capuel. La jornada culminará el lunes 17 de marzo a las 19 horas con el partido técnico universitario frente a Barcelona. Hablemos de otros deportes. Ecuador sigue sumando preseas en el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas en La Habana, Cuba. En la categoría 69 kilogramos para damas, Damari Nazareno conquistó la medalla de plata en arranque, donde levantó 102 kilogramos. También ganó bronce en el total con un peso acumulado de 217 kilos. Nazareno es una de las deportistas de mayor proyección del país y ha sido vicecampeona mundial en su categoría. Ella será una de las figuras a seguir en los próximos Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay. Y Ecuador brilló en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Tiro con Arco en Santiago de Chile. Dana Navarrete se proclamó campeona en la modalidad arco compuesto sub-18. En arco recurvo sub-21, Juan Pablo Peralta conquistó la medalla de plata, mientras que en arco compuesto sub-21 ganó la medalla de bronce Bianca Rodrigo. Este certamen entregará cupos a los Juegos Panamericanos de la Juventud, donde Ecuador sigue sumando clasificados. Y el ecuatoriano Richard Carapaz cumplió con la quinta etapa de la prueba Tirreno Adriático en Italia. Terminó en el puesto 26 y ascendió al puesto 20 en la clasificación general. Está a 1 minuto y 9 segundos de líder. El italiano Filippo Ganna. Al tricolor le costó mantener el ritmo de competencia, aunque ingresó con el pelotón principal. Por su parte, Jonathan Narváez realizó una tarea de sacrificio con el UAE Team Emirates y culminó en el puesto 121 de la sexta etapa de la prueba París-Niza. Su
compañero Joao Almeida es quinto en la general. Comenzaron las prácticas libres del Gran Premio de Australia, primero de la temporada en la Fórmula 1. En la primera sesión, el piloto más rápido fue Lando Norris de McLaren, seguido por el español Carlos Sainz del equipo Williams, sorprendiendo a todos. La novedad fue el accidente del joven Oliver Biermann con Haas. Por ello, no pudo participar en la segunda sesión, donde en cambio el más veloz fue Charles Leclerc de la escudería Ferrari. Le siguió Oscar Piastri de McLaren. Esta noche, a partir de las 20:30, será la tercera sesión de entrenamientos en Australia. Llegó gracias a... Quienes fotografíen su voto en la segunda vuelta electoral deberán pagar una multa que va de $9.870 hasta $32.900. El CNE decidió prohibir el uso de dispositivos electrónicos durante el acto del sufragio. Patricio Díaz informa otras medidas. No se podrá tomar fotografía del voto en la segunda vuelta. Quien incumpla deberá pagar por disposición del Consejo Nacional Electoral entre $9.870 hasta $32.900 de multa. Y se le podrá suspender los derechos de participación hasta por 4 años. En sesión de este jueves, el CNE resolvió prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos y electrónicos durante el sufragio. La decisión se basó en un informe de la policía y 2 reservados de las Fuerzas Armadas y el Centro de Inteligencia Estratégica. Lo que se busca es garantizar que el ciudadano que va a emitir su voto no fotografíe porque está siendo sujeto de extorsión. No existe prohibición de ingresar al recinto con un celular. El control empieza al ingreso a la Junta. Las unidades internas del Consejo tienen 3 días para preparar un protocolo de control y sanción de los infractores. Los miembros de las juntas serán los encargados de vigilar que se cumpla la prohibición. Y el CNE hará las denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral. Quienes integren las juntas tampoco podrán usar celulares a partir de las 5 de la tarde cuando empiece el escrutinio. A excepción de quien contabilice los votos. La presidenta del CNE aclaró que los delegados de las organizaciones políticas y medios de comunicación sí podrán utilizar los dispositivos en ese momento. Quieren utilizar su teléfono celular, transmitir en vivo, tomar la foto del acta de escrutinio de conocimiento público. No tienen ningún impedimento. El gobierno que solicitó esta medida aplaudió la decisión del CNE y la calificó como un paso firme para la seguridad de los ciudadanos. La candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, rechazó la decisión. En las estribaciones de los Andes Orientales se extiende el bosque Sumac Causay in situ, un santuario natural donde el agua es protagonista. En la selva habitan grandes mamíferos y especies únicas de serpientes y hongos venenosos. Ecuaterra visitó el área. El agua se desliza por el suelo arcilloso moldeando el paisaje del bosque Sumac Causay in situ, en la colonia 24 de Mayo del Cantón Mera, provincia de Pastaza. Su vegetación se alza en las estribaciones de los Andes Orientales, en una zona de transición entre la parte alta de la Amazonía y la sierra. Esta selva virgen de 96 hectáreas es atravesada por una red de senderos que inician en el límite noreste y se extienden hasta las faldas del Parque Nacional Yanganates. Son 10 kilómetros de trochas sumergidas en una humedad persistente, donde la temperatura oscila entre los 16 y 26 grados. No importa la estación, la sensación es la misma. El agua gotea desde las copas y corre bajo formando pequeñas vertientes. A cada paso, el suelo exige cuidado. La arcilla resbaladiza y las pendientes escarpadas llevan el agua hacia los cauces. La corriente deja al descubierto depósitos de arcilla rica en minerales y propiedades desintoxicantes.
Esta humedad da vida a más de 200 especies de hongos. Algunos, como el coral de fuego venenoso, son altamente tóxicos. Cada uno luce como una pequeña escultura. Otros son tan diminutos que requieren paciencia para ser descubiertos. El colibria tiene la forma de sombrero. Todas las nubes de la Amazonía Baja suben a la cordillera oriental. Esta cordillera oriental está conformada por este corredor de conectividad Yanganate-Sangay. Sumacausa in situ está a una altura de 1.475 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué tan importante es este sector? Es que de aquí nacen muchas fuentes hídricas para toda la Amazonía Baja. Cuatro kilómetros al oeste, el sendero desciende hasta un cañón profundo, donde el agua que cae por las laderas da origen a uno de los ríos más importantes de Pastaza, el río Anzu, un afluente que se abre paso hasta el Napo y más adelante se pierde en la inmensidad del Amazonas. En el centro de la reserva, el estruendo de agua contra la roca delata la cascada Luna de Miel Amplexus, oculta entre dos colinas donde predominan los tonos arenosos de la arcilla. Su fuerza y bruma nutren las múltiples palmas que crecen en su orilla. La corriente rápida y constante ha tallado toboganes y formas onduladas en las rocas. En el suelo húmedo quedan las huellas de serpientes como la boa terrestre, cuya piel iridiscente se confunde con la luz filtrada entre las ramas. Su ascenso en espiral entre los arbustos es una exhibición de equilibrio y precisión. Esta selva registra una de las mayores diversidades de serpientes en Ecuador, incluyendo algunas de las más venenosas. Lavotros atrox se mimetiza en el suelo cubierto de hojas secas, la adaptación que le permite cazar. Una característica súper importante de estas serpientes es que su veneno es neurotóxico y hemotóxico, y la cantidad de veneno que botan cuando hacen una mordida es súper grande. Incluso los grandes mamíferos como jaguares, pumas y pecaríes son cautelosos al moverse en este territorio. Para ellos, las serpientes representan uno de los mayores riesgos. 15.000 horas de grabación en cámaras trampa han logrado identificar a estos dos grandes felinos en la reserva. Entre las laderas, en lo profundo del bosque tropical, donde las copas de los árboles oscurecen los senderos, 360 especies de aves encuentran refugio. Se esconden entre el follaje y aunque son difíciles de ver, sus cantos delatan su presencia. Los colibríes se lanzan en vuelo rápido sobre las magnolias para libar su néctar, mientras los azulejos aprovechan un banano para alimentarse. Esta reserva es una de las más diversas del mundo, con más de 250 especies de árboles en una sola hectárea. Entre ellos destacan las palmas de Pambil, Tarapoto y Guagrachanga, mientras que gigantes como el copal, el achotillo, el yuyún y la magnolia se elevan entre 50 y 70 metros, formando un dosel imponente. Aquí, donde todo gotea, escurre y resuena, la vegetación se expande hacia las alturas, nutriendo una selva que crece sobre agua. Y se revelaron los nominados a los premios Platino que este año se realizarán en Madrid, en España, el 27 de abril. Los galardones celebran lo mejor del cine y televisión iberoamericana. Ecuador compite en una de las categorías. Ana María Palacios cuenta en cuál. Muchísimas gracias. Se reveló la lista de los candidatos a los premios Platino, que galardonan lo mejor del cine y televisión iberoamericana. La película ecuatoriana La invención de las especies, de Tania Hermida, está nominada en la categoría Mejor Música Original. ¿Qué escribéis? Compite con los filmes La habitación de al lado, La infiltrada. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA? Y Pedro Páramo. En la categoría Mejor Película Iberoamericana de Ficción están Aún estoy aquí, El 47. Este autobús está secuestrado. El Jockey. El color de tu trigal. Gran Tour.
y La Infiltrada. Como mejor interpretación masculina compiten Edward Fernández por la película Marco, El desconocimiento de unas palabras en alemán podían costarte la vida. Luis Tosar por La Infiltrada, ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA? Manuel García Rulfo por Pedro Páramo La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. y Nahuel Pérez por El Jockey. Sus lesiones no son compatibles con la vida. Estamos haciendo circular este identikit. Como mejor interpretación femenina están Carolina Yuste por La Infiltrada, El fin de esto quiero ser yo la que está en primera fila. Fernanda Torres por Aún Estoy Aquí. Nós vamos sorrir. Sorriam. Y Úrsula Corbero por El Jockey. Yo les hago ganar plata. En la categoría Mejor Director se disputan Pedro Almodóvar por La Habitación de al lado, Walter Salles por Aún Estoy Aquí, Luis Ortega por El Jockey y Aranza Echaverría por La Infiltrada. La ceremonia de la 12ª edición de los Premios Platino será el 27 de abril en Madrid, España. Gracias amigos por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que en ecoavisa.com pueden conocer los detalles sobre las vías habilitadas tras los estragos que dejan las fuertes lluvias en el país. Y además recuerde que las noticias deportivas también se actualizan minuto a minuto en nuestras redes sociales. Televistazo vuelve a las 19 horas. Que tengan todos una buena tarde.